Hola, bienvenidos a Sostenibilidad entre Compas. Somos Caro, Mari y José y este es un espacio para cuestionarlo todo sobre sostenibilidad, con el objetivo de impulsar la innovación y transformación que necesitamos. Queremos explorar nuevas formas de entender el tema, desde lo empresarial hasta lo social, pasando por la economía y nuestras propias formas de vivir y relacionarnos. Hoy arrancamos contándote quiénes somos, qué nos trajo aquí y por qué creemos que este podcast es necesario. Acompáñanos y repensemos juntos el mundo entre compas. Hola, Hola, hola. Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo todo bien, bien? todo bien. Qué ¿Listos? gusto, ¿Listos para embarcar este proyecto? 100%. Así es, con todo. No, qué emoción de verdad comenzar porque nos lo planteamos hace un tiempo y aquí estamos. Yo creo que es empezar a tomar acción, ¿no? Con los temas de sostenibilidad. Y Así es, bueno, yo creo que podemos comenzar comentando un poco qué es el proyecto, ¿no? Y cómo surge y todo. Y cómo por se llama. favor. ¿Cómo se llama? Sí. Exacto, es lo que yo estaba esperando yo. Bueno, sostenibilidad entre compas. Somos los tres compas de hace mucho tiempo y hemos querido comenzar esta iniciativa porque sentíamos que hay falta de información sobre los temas de sostenibilidad y en general hemos visto que podemos empezar a crear plataformas para que más y más gente tenga información técnica y no técnica, conversaciones cotidianas como la que estamos teniendo sobre temas varios y lo amplio que es el ámbito, ¿verdad? Yo creo que es lo principal que nos hemos dado cuenta. Y yo quiero tal vez comenzar contando un poco de más atrás cómo empieza Commons Reality, que es un poco el proyecto que engloba este podcast de sostenibilidad entre compas. Commons Reality nace con la misma necesidad, ¿no? De crear información accesible y nace como un blog personal al inicio, pero poco a poco como una iniciativa también colectiva de escritura sobre temas de sostenibilidad. Y nace porque, bueno, en aquel momento me doy cuenta que hay un paradigma de la sostenibilidad que es el que nos han estado inculcando mucho por el lado empresarial, que es todo el concepto de la huella de carbono, el reciclaje, que todo eso está muy bien, pero hay otra parte de la sostenibilidad que es un poco más de ciencias sociales que tal vez no están tan claras. Cuando pensamos en sostenibilidad no la asociamos directamente a que pueda estar relacionada con la economía, con la desigualdad, otros problemas que son mucho más amplios, más allá que solo la huella de carbono de un producto o el material del cual está hecho, ¿verdad? Entonces, por eso es que comienza Commons Reality y bueno, luego viene la conferencia en la que nos encontramos, ¿verdad? Yo creo que me gustaría Nos que, reencontramos. exacto, Reencontramos. nos reencontramos y Perdón, no quería ahí, interrumpirte, pero con respecto al nombre, sostenibilidad ante compas. Compas es una palabra que usamos los costarricenses para describir a los amigos. Entonces, si por allá alguien nos está escuchando en español no tico o no costarricense, eh, pues sí, es simplemente una manera de decir, vamos a hablar de un tema muy serio, de una manera muy cotidiana y por ende, pues sí, entre amigos, entre compas. exacto. Y es que bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años. Hemos coincidido tanto en la educación primaria, secundaria, como en la universitaria después, y aquí seguimos en contacto, por suerte. Y Caro, no sé si querés contar un poco de cómo surge el podcast en sí, o sea, este tema de la conferencia de Al Gore que estuvimos juntos y un poco el inspiracional. No, fijo, entonces básicamente cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Roma en un entrenamiento que se llama Climate Reality Leadership Program, que es un programa que una fundación que inició Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, justamente para crear más conciencia en temas de sostenibilidad y cambio climático. Pero bueno, como estábamos diciendo, somos compas de hace mucho, estudiamos en el mismo colegio y después sacamos los tres ingeniería industrial también en diferentes, somos de diferentes generaciones, pero nos encontramos en esta conferencia en Roma y justo después de estar recibiendo muchísima información, muchísimos datos, ¿verdad? Estábamos cenando y pues empezamos a hablar de diferentes temas de sostenibilidad y se sintió como una conversación sumamente enriquecedora,
donde realmente estábamos aprendiendo mucho los unos de los otros cuestionando y haciéndonos pensar. Y pues dijimos, qué ganas de estar como grabando esto y teniendo una conversación similar con otra gente, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, ahorita aquí estamos nosotros tres, también nos gustaría que los que nos están oyendo, pues se involucren con nosotros, participen en nuestras redes, nos comenten, pregunten, y pues que esto sea una conversación entre compas. Me Exacto. encanta, es cierto. Me acuerdo mucho porque yo, bueno, siempre los he admirado mucho a ustedes dos y siempre siento que siempre he tenido mucho este interés por el tema y de cierta forma ustedes han sido pioneros, por lo menos en mi vida, de a dónde ir y entonces efectivamente fue muy chiva, otra palabra un poco tica, eh, encontrarnos en este programa porque a pesar de que nos hemos... Y bueno, nos encontramos, pero no fue coincidencia, ¿verdad? Esa parte sí Sí, sí planeamos encontrarnos, sí. pero sí teníamos mucho de no vernos y no sé, tal vez Mari nos contás un poco más, ya que empezaste por ahí, contanos un poco más de qué es lo que a vos te motiva a estar aquí hoy. Sí, claro, sí, claro. Bueno, creo que no dijimos nuestros nombres. Eh, Me llamo Mari Laura para los que nos escuchan. Bueno, como ya dijimos, somos de Costa Rica, estudiamos ingeniería industrial. Em, un poco, yo creo que mi interés viene desde que yo era niña. Tuve, la verdad, la oportunidad, gracias a mis papás, de tener una educación muy integral y la verdad eso me llevó también a conocer temas de sostenibilidad de muy pequeña, tal vez en ese momento no le llamaba así, pero sí uno escuchaba de los problemas de la capa de ozono, y habían campañas de reciclaje y tal vez estas injusticias hacia los animales, creo que fue una de las cosas que cuando yo era niña más me impactaban y desde entonces he estado en una búsqueda continua de tal vez mantener ese interés y de tomar acción sobre las cosas que a mí me parecen muy importantes, em, al lado de mantener mi identidad como ingeniera industrial. Actualmente vivo en Países Bajos con mi esposo y soy analista de datos. Súper bien. Muy bien. Bueno, sí, yo soy Carolina Mora. Ahorita en este momento vivo en Luxemburgo, así que sí, pues los tres somos ticos, pero estamos un poco repartidos. Y bueno, realmente mi interés en el tema, yo creo que se va dando mucho hacia finales de la carrera de ingeniería industrial, por ahí del 2016, así que ya hace un ratillo. En ese momento estaba llevando cursos como opcionales como tecnologías limpias o responsabilidad social corporativa, pero al mismo tiempo estaba también eh, siendo parte de una organización que se llama ISEC y en ISEC estábamos llevando a cabo un evento que tenía que ver con los objetivos de desarrollo sostenible justo después de que se habían lanzado estos objetivos, porque se lanzaron en el 2015, entonces realmente fueron una serie de actividades que se llevaron a cabo muy al inicio de todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible o los ODS. Que en esa Y coincidimos. en esa coincidencia, sí, ¿Ven es por qué así les que digo que siempre han sido inspiración y pioneros desde el puro principio? Sí. sí, entonces en ese momento como que yo estaba llevando estos cursos, donde justamente en estos cursos fue donde escuché por primera vez conceptos como economía circular, de la cuna a la tumba, cosas así, ¿verdad? Y entonces básicamente, pues ahí me empezó a surgir un poco la espinita y yo empecé a pensar lo que yo le digo eficiencia con propósito. O sea, porque en ingeniería industrial estamos súper enfocados en lo que es la eficiencia, ¿verdad? Y reducir costos, reducir desperdicios, pero siempre como con ese objetivo de maximizar ganancias, ¿verdad? Económico. Económico, exactamente. Entonces yo como que todos estos otros conceptos de economía circular y los ODS, hay un ODS que es consumo y producción responsables, ¿verdad? Entonces como que yo empecé a hacer todo esto clic con lo que estaba estudiando en ingeniería industrial y yo dije, claro, lo que yo quiero para mi vida es como una eficiencia con propósito, algo más allá de simplemente generar ganancias por generar ganancias y buscar cómo aportar mi granito de arena con lo que habíamos estado aprendiendo en la carrera. Así que pues trabajé un tiempo en Costa Rica en el área de consultoría, pero sabía que quería dedicarme al área de sostenibilidad, entonces me vine a Europa a sacar una maestría justo en economía circular y ahorita estoy aquí
en Luxemburgo después de la maestría y estoy trabajando como analista de ciclo de vida, que es Vaya currículum. Exacto. Nada más y nada menos. Ex- No, la verdad es un lujo estar con ustedes en esto. Y bueno, creo que me toca, ¿verdad? ¿O querías decir algo más, Caro? No, Pues yo he parecido, en realidad, es casi que un copy-paste, una mezcla entre ambas, porque lo mío sí viene desde muy niño. Me acuerdo, de hecho, que la primera vez que yo escuché sobre cambio climático y fue como que me sacudió el suelo fue con la película de Al Gore, que fue un poco lo que me impulsó a querer demasiado ir a ese training en el cual nos vimos. Esa película de Una verdad incómoda salió cuando teníamos, creo que 8 años, si no me equivoco, o por ahí. Y no recuerdo si fue que la pusieron en mi casa o la vimos en la escuela o qué, pero eso fue para Yo mí un creo que la shock. vimos en la escuela. Yo creo que sí. Y entonces, desde ahí como que me quedó ese chip. Estando en el cole, recuerdo que tratamos de impulsar varias iniciativas en torno a sostenibilidad. Luego en la universidad estudié ingeniería industrial, igual que Caro, metido en temas de ISEC y había sacado también la certificación de huella de carbono que da la Earth, que bueno, es una universidad en Costa Rica que básicamente enseña sobre cómo cuantificar una huella de carbono de una empresa. Y luego, bueno, entré al mundo, digamos, entré a trabajar en temas tal vez no 100% relacionados, en temas de gestión de proyectos, en logística, que es muy, muy normal para ingeniería industrial, ¿verdad? Entrar en ese mundo. Estuve en eso 4 años, pero me pasó lo de Caro, tal vez un poco después que a Caro, porque Caro se dio cuenta tempranito en la vida que Caro dijo, quería no, esa no, 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 eficiencia. esto no es lo que a mí me gusta. Sí, pero exacto. Y yo tuve que tal vez sentirlo un poco más en la emoción de cuando, desde el sentimiento de tratar de que te das cuenta que dedicas tiempo simplemente para optimizar una variable que es la variable financiera, no económica, porque después Es vamos a hablar cierto, que la economía es más amplia. es cierto. Y entonces, bueno, ahí es donde empiezo a preguntarme qué más puedo hacer, cómo le puedo dar más propósito exactamente a mi conocimiento. Y también encuentro un máster en ecología industrial y urbana, en mi caso en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hace 2 años me vine para Barcelona, desde entonces estoy acá. Hice el máster y ahora estoy trabajando como investigador en análisis de ciclo de vida e impacto sostenible, que se le llama porque no es solo el impacto ambiental, sino el impacto social y económico de los productos que consumimos. Y bueno, la verdad, súper contento tratando estos temas. Así que, bueno, como pueden ver, tenemos un foro en cierta forma variado, porque a pesar de que los tres compartimos el interés, trabajamos al final en cosas, digamos, distintas o desde un punto de vista distinto. Yo creo que eso es lo que enriquece la conversación. Em, y bueno, yo creo que lo que Sí, seguiría contar un 100%. poco es de qué trata o cuál es la visión de Commons Reality como un todo y por tanto que va a guiar nuestra conversación en el podcast a lo largo de los diferentes episodios, ¿no? Así es. Sí, yo también quería decir súper rápido que efectivamente, digamos, hemos tenido un poco la base en común, pero hemos tenido experiencias muy distintas que nos llevaron a tener estas conversaciones durante el training en Roma. Y pues tuvimos la idea de decir, bueno, basémonos en el proyecto que ya vos de alguna manera habías iniciado con el blog, pero lo queríamos expandir a una conversación más del día a día. Y por esa misma razón, creo que en este episodio introductorio queríamos comentarles como las dos principales visiones que vemos presentes hoy en día. Entonces, tal vez, Caro, nos puedes empezar a decir esta primera visión, cómo se claro, eso es llama, como qué primera es como tendencia o corriente. Bueno, tendencia. básicamente Ujú. está en temas de crecimiento y de cómo la economía, si bien es cierto, ahorita no vamos a abarcar mucho qué es la economía, pero existen diferentes tendencias y una es el crecimiento verde, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que el crecimiento verde busca es mantener como base, como indicador, digamos, primario, lo que es el
el término del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Busca siempre como mantener el crecimiento del Producto Interno Bruto como principal objetivo. Sin embargo, tratando de reducir sus impactos ambientales. Entonces, por eso es que se dice crecimiento verde, siempre como con la mira a mantener ese crecimiento, pero verde, ecológico. Y como José hablaba al inicio, ¿verdad? Es importante tal vez recalcar y recordar que sostenibilidad tiene tres pilares. Y los tres pilares son el social, el económico y el ambiental, ¿verdad? Pero en este caso, cuando estamos hablando de crecimiento verde, pues se enfoca mucho tal vez en el económico y en el ambiental más que todo, justo por eso, por mantener la variable económica reflejada en el Producto Interno Bruto, tratando de reducir los impactos ambientales. Entonces, en este caso, cuando hablamos de crecimiento verde, estamos hablando como estrategias de descarbonización, de transición a energías de fuentes renovables, ¿verdad? Pero básicamente lo que busca es reducir el impacto ambiental de las actividades que estamos haciendo ya hoy en día. O sea, busca tal vez le da un mayor peso y pone como su confianza, por decirlo así, en la tecnología. ¿Cómo Mm. hacemos para que la tecnología nos ayude a reducir los impactos ambientales de como decía, de las actividades que tenemos? Entonces, de hecho, en este caso también hay una ecuación que hemos comentado en algunos otros momentos entre nosotros y que es muy importante, que es la ecuación que se le dice como la ecuación IPAT, que es impacto por población, por afluencia, por tecnología. Bueno, el Te impacto es corrijo, Voy, igual te a eso. corrijo. ajá, exacto, Impacto es Exacto, igual, perdón. exacto. exacto. Impacto es igual a la población por afluencia por tecnología. Y entonces lo que dice es que el impacto de la actividad o el producto que estamos viendo, ¿verdad? Es el resultado de, de la tecnología, o sea, de qué tecnología se está utilizando. En este caso podemos pensar, por ejemplo, en la energía, que estamos hablando de que es una tecnología basada en combustibles fósiles o estamos hablando de que es una tecnología basada en fuentes renovables, ¿verdad? Eso es lo que nos va a definir la T. La afluencia es un poco como cuánto consume la gente de esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, igual, si estamos hablando de energía, cuántos kilovatios, pero luego tenemos la población, que bueno, no es solo una persona la que está consumiendo esto, ¿verdad? ¿Cuánta gente está consumiendo esto? Y entonces ya eso nos da como una visión más grande y entonces este es el impacto, población por afluencia por tecnología, que está generando ese sistema que estamos analizando en este momento, ¿verdad? O ese producto o lo que sea que estemos evaluando. Entonces, en este caso, el crecimiento verde, como decía, se enfoca mucho en hacer esa T de la ecuación lo más pequeña posible. Así Exacto. que esa es como esa tendencia que es como la más, tal vez de la que más se oye, de la que más Sí, se tal vez es habla. la más conocida. Creo que en ese sentido, en resumen, el crecimiento verde da la ventaja de que es compatible con el sistema económico actual. Más sin embargo, la más grande crítica es que tal vez no es de una manera suficiente para el consumo excesivo que definitivamente estamos generando. Entonces, existe otra Y tendencia. Ah, perdón, no, dale. antes de pasar a la otra, o sea, y sí, Sí, es compatible con el sistema actual, pero hasta cierto punto. La tecnología, primero, puede optimizarse hasta cierto límite, o sea, la tecnología siempre llega a un límite. ¿Cuál es ese límite? No lo sabemos y los que defienden mucho esta tendencia dicen es que la tecnología sigue evolucionando y se duplica cada 2 años, como decía la ley de Moore, ¿verdad? Pero, pero también hay otro factor y es que esa tecnología tiene que ser rentable. Entonces, hay muchas tecnologías que hoy día existen y que nos permitirían bajar esa T, pero como no se pagan, o sea, como estos proyectos no dan una rentabilidad a los inversionistas, entonces dejan de hacer sentido, ¿verdad? Entonces, por eso decía que hace sentido con el sistema actual, pero hasta cierto punto, ¿verdad? sí. Sí, sí, es que digamos, tal vez en ese sentido se vende como que es compatible con el sistema económico actual, pero sí hay muchos peros que sí, que ya elaboraremos más en otros episodios que definitivamente son cosas que se esconden un poquito para poder Ujú. defender o para poder seguir defendiendo el crecimiento verde. Sí, tal vez ahí como para nada más recapitular un poco en ese último punto, porque yo estaba leyendo, digamos que sí, que al final está basada como en tres, o depende de tres cosas, ¿verdad? Que es uno,
que las empresas estén haciendo su tarea, digámoslo así, en tratar de realmente de abarcar cuáles son estos temas materiales en ese sentido y identificar cuál es la innovación que hay que dar. Dos, como decía José, la viabilidad económica de estas iniciativas. Pero tres, y que también es muy importante porque a veces tenemos más barreras de las que pensamos, es que el cliente realmente opte por esa alternativa Claro. sostenible, ¿verdad? O con menor impacto. Que bueno, cada vez más, yo creo que cada vez más, y también por lo menos en el contexto europeo, impulsado por regulación, que eso ya hablaremos más también de que la función, ¿verdad?, de la política pública, casi que obligar o impulsar a las empresas a que cumplan ciertas cosas, es otro factor que entra a jugar ahí, ¿verdad?, como actor externo. Pero me encanta ese resumen que hiciste, Caro. Y de hecho me agarro de la ecuación para explicar el otro, de la La otra ecuación tendencia. esta IPAT, porque claro, ok, mejoramos la tecnología, pero entonces este paradigma dice que la afluencia, que es lo que consume cada persona, puede seguir creciendo, ¿verdad? Que eso al final, de un modo más amplio, se refleja en que la economía sigue creciendo, los productos internos brutos de todos los países siguen creciendo, eh, y la población también, ¿verdad? Entonces, estos dos factores crecientes, pues evidentemente pueden llegar a opacar el otro que, aunque crezca un poquito, eh, pues el total, que es el impacto, tal vez no llegue al nivel que necesitamos. Eh, ¿Cuál es el nivel que necesitamos? Pues un nivel que respete los límites planetarios, que los límites planetarios es aquello que el planeta y los recursos que tiene dentro puede llegar a aportarnos en dado espacio temporal. Y entonces por eso hay otro grupo un poco agnóstico a esta parte de la tecnología que lo que defiende es que deberíamos cuestionar en sí la necesidad de crecer desde un punto de vista monetario, ¿verdad? Em, la población es difícil de controlar, eso responde a muchos factores y en algunos casos sí, responde a que las sociedades logran desarrollarse desde un punto de vista financiero, pero es algo que muy difícilmente una sociedad logre instaurar políticas, ¿verdad?, que controlen esto, más allá que lo que suceda de forma genuina, pero la afluencia es algo que sí se puede, digamos, llegar a cuestionar Cuestionar totalmente. y responde mucho Hablando a de eso, no has dicho patrones. cómo se llama esta tendencia, ¿verdad? Bueno, es que la estoy describiendo primero, es Ah, un ok, poco perfecto. suspenso. Ok. Estoy hasta intrigada. Sí, yo también, yo. Bueno, está bien, ya ahora lo digo. Esta tendencia se llama el post-crecimiento. Entonces, lo que estos pensadores dicen a ver, no estamos diciendo que estén en lo correcto o no, simplemente estamos planteando esta forma de pensar, es que va a llegar un punto en el que vamos a entender que no podemos crecer de forma infinita en un sistema que depende de recursos finitos y básicamente que el esquema económico actual que fue planteado, digamos, entre el siglo XVIII y XIX ya está empezando a ser obsoleto y estamos en un buen momento con todo el contexto de cambio climático y todo lo que ha estado pasando bueno, de hace varios años, de eventos climáticos, digamos, drásticos en diferentes partes del mundo, pues que este contexto un poco impulse a que pensemos de una forma diferente y así como pasó en los 1700, 1800, eh, la sociedad entienda que hay que cambiar de modelo, que fue un modelo que funcionó en las circunstancias de aquel tiempo, nos hizo crecer muchísimo como sociedad, la población, ahorita no tengo el dato, pero podemos buscar luego y dar el dato de cuánto creció la población en los últimos 200 años y es increíble, ¿verdad? Y esto responde a que ese modelo pues permitió, ¿verdad? Permitió más acceso a más cosas, a más gente, pero ya nos estamos dando cuenta que podemos estar llegando al límite. Entonces va por Sí, ahí. sí, Sí, exactamente. Dale. y yo creo que en este caso, en la corriente de postcrecimiento, o sea, lo importante es que no dice necesariamente que la variable económica tiene que crecer o no crecer, es más bien que busca replantear cuál es el objetivo que debería tener nuestro sistema, ¿verdad? Y el Ujú. objetivo de nuestro sistema debería ser realmente poder satisfacer las necesidades básicas de la gente, em, logrando en efecto no perjudicar tampoco el medio ambiente porque sabemos que estamos en un contexto con recursos finitos, ¿verdad? Entonces realmente el poscrecimiento lo que dice es como, ok, puede que
puede que el Producto Interno Bruto crezca o decrezca, pero realmente, o sea, si se mantiene estable, se mantiene estable, pero estamos satisfaciendo las necesidades de la gente, ¿verdad? O sea, ese es Exacto. como el objetivo, replantearse cuál debería ser justo el objetivo de lo que deberíamos tener en la mira, por decirlo así. Sí, exacto. Ahora que ustedes dicen, bueno, son dos tendencias que, como las explicaron, podrían llegar a verse como muy distintas entre sí y creo que los tres queremos hacer énfasis que en este podcast no estamos diciendo que una sea mejor que la otra y creo que incluso al contrario, queremos reconciliar estas dos tendencias sabiendo que ambos puntos de vista, ambas corrientes, tienen herramientas súper transformadoras que son muy positivas, que son necesarias y de las cuales podemos aprender. Entonces, solo para darles un ejemplo, como una que a mí me parece como muy dual, pero de cada una se saca lo importante, es, por ejemplo, entonces en el crecimiento verde tendríamos lo que le llamaríamos nosotros la economía circular. Ya vamos a hacer otro episodio totalmente dedicado al tema, pero la idea ahí es ser muy eficientes, es reducir el desperdicio, bueno, ahí se hablan todos los temas, por ejemplo, del reciclaje, etcétera, pero sea como sea, ¿verdad? Se sigue poniendo la variable financiera en el centro porque es simplemente, digamos, a la economía darle ese inicio y ese fin de cada recurso. Y por el otro lado tenemos una herramienta de la que también vamos a hablar en otro episodio llamada la economía del donut o de la dona, de la rosquilla, le dicen algunas personas también, o bueno, se le puede llamar así, en la que se plantea justo lo que está diciendo Caro, o sea, pongamos el bienestar de las personas debería ser nuestra base y nuestro límite hasta donde nos permiten los recursos finitos que tenemos en el planeta. O sea, entonces esas son como las dos, o bueno, son dos de las herramientas que ambas tendencias tienen y que en mi opinión se deben llevar de la mano de las dos, podemos aprender muchísimo. Y eso es lo que queremos fomentar en estas conversaciones, que no son dos cosas diferentes, ni que una persona que piensa una cosa está en lo correcto o o en lo incorrecto, sino que podemos aprender de ambas. Tal vez, solo como opinión muy, muy personal, el crecimiento verde se puede aplicar a más corto plazo, mientras que la visión transformadora puede tomarnos un poco, ¿verdad?, de más de tiempo, porque incluye eh, esa encontrar cuál es esa variable entonces o cómo llegar a ese objetivo, porque yo creo que ese objetivo, pues sí, yo diría, bueno, perfecto, cubramos las necesidades básicas de todas las personas, pero el cómo es un poco más complejo. Sí. Entonces, tal vez esa es como la única diferencia que sí le veo. Los dos son cambios sistémicos, al final también, ¿verdad? Entonces, como cambios sistémicos, ambos son complejos. Yo creo que hay una que ya las empresas han ido comprando y la razón es por lo que decíamos, porque ya va haciendo sentido económico. Muchas de las iniciativas de economía circular que decías que se implementan es porque reducen, o en general, sí, en general llegan a reducir el costo por unidad, ¿verdad? Porque estás reutilizando ciertas cosas que de otra forma hubieran sido un residuo y este residuo tiene un coste menor que la materia prima original y por tanto Sí, hace tiene sentido toda la económico, o lógica. todo lo que tiene que ver con energía, ¿verdad? Porque la energía renovable que hace 20 años, me acuerdo perfectamente cuando la energía solar no hacía sentido Totalmente impagable. y ahora ya es competitiva, ¿verdad? Claro, pero creo que ahí estás, y ya eso tema para otro día, pero también hay un tema de escala, ¿verdad? Porque incluso muchas de estas soluciones circulares que tal vez mencionamos no necesariamente en este momento existen a escala y no necesariamente ya son viables económicamente. Y también todavía hay un reto muy grande para los que trabajan en empresas y así, y que están en pues igual buscando implementar estrategias de crecimiento verde, digamos que todavía no necesariamente hay suficiente oferta de algunas de estas cosas y se tiene que crear como ese mercado todavía. Así que, pues igual hay ciertos retos ahí. Este, Uf, retos sobran, realmente sí. Sí, Ya como último comentario sobre todo esto y lo que creo que lo mencionó José hace un ratito y lo importante que es la legislación en todo esto, porque, bueno, yo creo que todos los que eh,
estamos o hemos tenido la oportunidad de trabajar para una empresa europea, como dijiste vos antes, la regulación aquí realmente ha puesto tal vez eso como una prioridad bastante grande, que en lo personal yo he aprendido mucho de eso, pero qué complejo porque entonces, ¿verdad? Se pone como algo que hay que cumplir y realmente no se está haciendo esa transformación interna de las personas que están a cargo y las personas que trabajamos en de verdad querer llegar a eso porque lo creemos y no porque lo tenemos que hacer. Entonces Ujú, ese balance es como esa transformación que nos falta y que hay que ver cómo aceleramos. exacto. Entonces, bueno, también esos son los objetivos de los cuales estamos aquí. Sí. Y yo creo que otro objetivo por los cuales también estamos aquí es porque así como existen como estas tendencias y cada uno tendrá sus diferentes herramientas y demás, yo creo que algo que hemos comentado que nos gustaría que los que están oyendo se lleven es también cómo todos pueden aportar un poquito a esto, porque al final no importa necesariamente de qué carrera sea o cuál es su profesión ahorita en este momento, estamos 100% convencidos que en cualquier función que usted tenga, hay alguna forma en la que usted puede en este momento incluir sostenibilidad como parte de su mentalidad y que va a poder llevar a cabo cosas tanto en su trabajo como en la parte personal. Así que yo creo que también ese es otro de los objetivos de este podcast, cómo hacer que la gente vaya encontrando Su no rol, sé, su rol, ¿verdad? Y cómo pueden ir aportando cada vez un poquito más. sí, sí, Exacto. me encanta. No sé si tienen algún otro comentario o no sé si podemos abrir a la sección que queremos fomentar en todos nuestros episodios, Adelante. ¿no? Adelante. Bueno, porque me dejaste justo con la idea de que si todos podemos encontrar nuestro rol, lo que queremos hacer en este episodio es tal vez ayudarlos o darles muchas herramientas, darles, digamos que en su cajita de herramientas, creo que en industrial aprendíamos eso, como tener una cajita de herramientas con todos los conceptos, y bueno, eso primero, pero también, digamos, dejarlos con un reto. Y para este primer episodio, pues qué mejor que compartan algún artículo sobre la sostenibilidad que hayan leído en esta próxima semana, de aquí a que nos veamos la próxima vez. Y para hacérselos todavía más fácil, les tengo así hasta la propuesta del artículo que hay que leer, en mi opinión, y es justamente este tema, José, no sé si querés decir el título y cómo llegar ahí. Sí. Bueno, hacer la salvedad que los artículos originalmente los escribí en inglés, pero al ser algo web se puede traducir perfectamente. El título en inglés es Green Growth and Beyond Growth, que son estas perspectivas de crecimiento verde y postcrecimiento, em, que como ya hemos mencionado al inicio, era del blog de Commons Reality. Aprovecho súper rápido para explicar el nombre de Commons Reality porque estoy pensando que no lo expliqué. Sí, Y es la realidad común y la realidad de los comunes. Tiene doble significado. Realidad común porque parte de lo que queremos hacer con este proyecto es combatir la desinformación que existe actualmente sobre el tema de sostenibilidad. Sabemos que hay muchos detractores, pero muchas veces son detractores porque no tienen toda la información necesaria. Y por otro lado, la realidad de los comunes, porque los comunes es todo aquello que compartimos como sociedad, todos aquellos recursos, agua, alimento, el aire, aquello que, exacto, hay muchísimas cosas que todos compartimos y que cuando lo vemos de forma aislada pensamos que tenemos acceso a ellos, pero en cierta forma estamos todos obteniendo lo que necesitamos y hasta que nos demos cuenta que no queda más. Y bueno, entonces por eso el nombre de Commons Reality, para que este artículo que estamos invitando un poco a comenzar es súper cortito, súper accesible, creo, súper y fácil eso, de para... leer, uno aprende un montón. Sí, bueno, entonces ese es el reto de esta semana. Los invito a leer ese artículo y si no cualquier otro que nos compartan qué pensaron, qué aprendieron y Digan Buenísimo. qué les pareció. sí, nos cuentan qué les pareció. Em, Perfecto. Así Nos que vemos la próxima semana. Nos nos vemos la vemos. próxima semana con contenido súper interesante. Ah, los vas a dejar sin decir el título y todo. Yo pensé que ibas a decir el título. No, no, ¿qué va? Ok, bueno, nos esperamos hasta la próxima semana para saber. Así Bueno, es. pura Chao, Chao. vida. chao. Bueno, chicos, la siguiente sección se llama el ABC de sostenibilidad y es solo para recapitular los conceptos que aprendimos hoy. Crecimiento verde, ecuación IPAT, postcrecimiento y los comunes. Ahí se los dejamos para que no se les olviden. Hasta la próxima.